Merci, Monsieur le Président. Gracias, presidente. El reconocimiento tardío por Perú de que la Declaración de Santiago es un tratado conlleva el reconocimiento tardío también, pero desde luego afortunado, de que los criterios y principios de interpretación relativos a los tratados son plenamente aplicables. No puedo sino alegrarme de ver que los abogados peruanos descubren por fin esta verdad elemental. Me alegro verles obligados a intentar superar su miedo al respecto y obligados, por consiguiente, a desarrollar argumentos que permitieran su aplicación. Esto ha permitido que tenga lugar un debate ante la Corte que podrá zanjar con pleno conocimiento de causa. El profesor Crawford presentó de nuevo el punto de vista chileno sobre la interpretación que hay que dar a los tratados en cuestión y contestó, como es debido, a las últimas objeciones formuladas por la parte adversa. Me corresponde completar sus argumentos con algunas observaciones acerca del objeto y razón de los acuerdos de 1952 y 54. La parte peruana intenta basar su tesis en una operación que consiste básicamente en disfrazar o minimizar el objeto o razón de ser de los tratados en cuestión. Estos son presentados como teniendo un objeto que excluye de entrada el que las partes contratantes hubiesen podido tener la intención de delimitar sus zonas marítimas respectivas y de confirmar o aplicar tal delimitación. Este alegato tratará de resaltar este intento por disfrazar el tratado y desbaratar estos argumentos. Como lo recalca la Comisión de Derecho Internacional en su comentario al punto 316 de la Guía de la Práctica de las Reservas a los Tratados, la operación interpretativa por la que se identifica el objeto y la razón de un tratado, que es espíritu de fineza, como dice el profesor Pellet, se debe realizar de buena fe, teniendo en cuenta sus términos en su contexto. Como dice dicha comisión, su Corte deduce el objeto de un tratado de forma aislada o combinada de una serie de elementos variables, como pueden ser el título del tratado, el preámbulo o el artículo primero del tratado, que fija el objetivo a la luz del cual se deben interpretar las demás disposiciones, o incluso un artículo del tratado que puede demostrar, y cito, la principal preocupación de las partes contratantes, fin de cita. Otro elemento pueden ser los trabajos preparatorios o la arquitectura general del tratado. Dicho sea de paso, observo que entre los elementos que conviene tener en cuenta, la Comisión no lista el contenido de las convocatorias a la conferencia diplomática de que haya podido surgir el tratado, o la redacción del orden del día de dicha conferencia, un argumento en que insisten de forma desesperada nuestros amigos opositores. Pues como observaba el profesor Crawford el jueves 6 de diciembre, las convocatorias o el orden del día no son determinantes. Lo importante es lo que convienen los estados cuando se reúnen, dijo él. Yo añado, lo que también importa es el objeto y la razón que atribuyen al acuerdo que concluyen. Señor presidente, ¿cuál es el objeto de la Declaración de Santiago? En sus escritos y alegatos, Perú los presenta siguiendo dos enfoques. El primero,
pone de relieve que a través de la declaración las partes contratantes pretenden reaccionar frente a la caza predatoria de ballenas y a las pescas por parte de flotas extranjeras, en palabras del embajador Wagner. Se nos explica que las partes decidieron extender a 200 millas marítimas su jurisdicción exclusiva en los recursos naturales del mar. Después, el agente de Perú dio el tono en su introducción del 3 de diciembre y los demás abogados, y en especial los profesores Lowe y Wood, evocaron el objetivo limitado perseguido por la declaración, que según ellos consiste en luchar contra la caza de la ballena y la explotación salvaje de la pesca. Si este es el objetivo de la declaración, dicen ellos, no había motivo por preocuparse por las fronteras marítimas de los tres países. El segundo enfoque hace valer el hecho de que el objetivo de la Declaración de Santiago era más bien la de mantener un frente común frente a terceros estados y no de crear zonas marítimas nacionales. Esto es lo que pretendía el profesor Lowe el martes pasado. Y el profesor Pellet decía más o menos lo mismo, afirmando que no estamos ante un acuerdo de delimitación, sino de un manifiesto que describe la política que los estados signatarios pretenden seguir frente al resto del mundo. Fin de cita. Lo que él llama, en otras palabras, un acto unilateral colectivo por el que los tres estados signatarios dejan constancia de su política común para la conservación y explotación de los recursos naturales frente a los demás estados del mundo. Fin de cita. En estas condiciones, dice el profesor Pellet, se entiende por qué los estados no se preocuparon, y cito, no se preocuparon por el detalle de la delimitación de las zonas en que proclamaban su soberanía y jurisdicción exclusivas. Fin de cita. Estos dos enfoques tienen en común lo siguiente: se han construido como para justificar lo injustificable, a saber que se dejó de lado, que se olvidó tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Santiago sobre la delimitación de las zonas marítimas reivindicadas. Esto es lo que se intenta hacer por parte de Perú. Pero quiero dejar muy claro un elemento. Chile no está de acuerdo con lo que le pretende hacer decir Perú, a saber que la declaración de 1952 solo sería un acuerdo centrado en la delimitación marítima, a saber, un tratado cuyo único objeto y razón sería la delimitación. Sin lugar a duda, el objeto y la razón de la declaración son más amplias, pero la descripción que presenta Perú reduce gravemente el objeto de la Declaración de Santiago, que no es la que pone de relieve el primer enfoque, a saber, luchar contra la pesca salvaje de la ballena en especial, sino, como lo dice muy claramente el preámbulo, es de garantizar a sus pueblos respectivos el conjunto de los recursos naturales de las zonas marítimas en cuestión, sometiéndolas a su soberanía y jurisdicción exclusivas, incluidos los fondos y subsuelos marinos. Pero que yo sepa, no existen ballenas zapadoras. En cuanto al segundo enfoque, sí pone correctamente de relieve el aspecto de política internacional marítima común de las tres partes frente al resto del mundo y que se encuentra en la declaración.
pero deja de lado totalmente el aspecto interpartes de la proclamación de soberanía y jurisdicción exclusivas. Sin embargo, lo dice muy claramente la declaración. Cada cual tendrá su zona marítima. En otras palabras, la soberanía reivindicada es proclamada de forma concertada por los tres estados, pero para cada uno de los tres se refiere a una zona marítima que, según ellos, será distinta para cada cual. Tener en cuenta de forma adecuada el objeto y razón de la Declaración de Santiago nos lleva a considerar que es lógico y coherente encontrar en dicha declaración los criterios que permitirán identificar los límites de las zonas marítimas respectivas de cada una de las tres partes. Lo contrario habría sido sorprendente. Y el artículo 4 responde claramente a dicha exigencia. Señor presidente, paso ahora al objeto de los acuerdos de Lima de 1954. Sabemos que estos 6 acuerdos vienen acompañados de una cláusula común que determina que su articulado forma parte integrante y complementaria de los acuerdos del 52 y en especial de la Declaración de Santiago. Esta relación de integración con la Declaración de 1952 aparece de forma totalmente coherente en los considerandos del convenio complementario a la Declaración de Soberanía sobre la zona marítima de 200 millas. Este título, de hecho, indica de forma clarísima cuál fue la idea precisa que presidió a la elaboración de los instrumentos de 1954. Estos acuerdos se concluyeron con el fin de materializar la intención de 1952, que era suscribir acuerdos y convenios para la aplicación de los principios relativos a dicha soberanía. Fin de cita. La referencia explícita al artículo 6 de la Declaración de Santiago, en que aparecen palabras similares, es evidente, y esto contribuye a explicar por qué los acuerdos de 1954, acuerdos relativos a la aplicación de los principios convenidos en 1952, se destinan a poner en práctica estos últimos, completándolos en lo necesario, pero excluyendo de entrada toda modificación o alteración. Nada justifica la afirmación peruana según la cual los instrumentos en cuestión serían provisionales o transitorios. De hecho, observaremos que los principios establecidos por la Declaración de Santiago, cuya ejecución garantizarán los acuerdos de 1954, sean concebidos para durar. El objeto y razón de los acuerdos de 1954 no se podrían precisar mejor. Sus múltiples referencias a fronteras laterales entre las zonas marítimas de los tres estados demuestran y confirman, por consiguiente, que dichas fronteras habían sido establecidas claramente por la Declaración de Santiago y que en 1954 lo que se pretendía era adoptar medidas de aplicación. Esto queda claramente explicitado por el hecho de que cada uno de los 6 acuerdos empieza con la proclamación de que los estados contratantes actúan de conformidad con lo que se convino en la resolución número 10, adoptada el 8 de octubre de 1954 por la Comisión Permanente de la Conferencia sobre la Explotación y Conservación de los Recursos Marítimos del Pacífico Sur. Se trata, y lo recuerdo, de la resolución por la que se confirma que a través de los acuerdos de 1952 los 3 países determinan o han determinado las zonas marítimas en que tienen jurisdicción y soberanía exclusivas. Fin de cita.
Cada cual tiene su jurisdicción y soberanía exclusivas. La parte peruana ha repetido 1000 veces con palabras distintas que las reiteradas referencias a las fronteras marítimas entre las partes signatarias del acuerdo de la zona especial de frontera marítima dependerían del limited purpose, del objetivo limitado de dicho instrumento, que según ellos consistía en evitar diferendos relacionados con la pesca artesanal y de cabotaje, fin de cita. En este objeto limitado, dicen, una breve frontera especial para la pesca de proximidad se habría establecido provisionalmente sin que ello tuviera implicaciones en la frontera marítima general. Esta explicación no tiene sentido, tanto más cuanto que no se relaciona de ninguna forma con los textos de 1954, como acaba de reiterarlo el profesor Crawford. Y además, esta explicación solo se refiere a uno de los 6 acuerdos de Lima de 1954, cuando las disposiciones de los otros 5 se refieren explícitamente a las fronteras laterales entre las zonas marítimas de los 3 países, o presuponen abiertamente su existencia, sin que ello tenga ninguna relación con la pesca de proximidad, como ya lo demostré en mi alegato del viernes 7. La Corte sabrá tener en cuenta el hecho de que nuestros amigos opositores prefirieron mantener sobre este argumento de peso un silencio impenetrable. Con ello termino mi alegato, señor presidente. Gracias de todo corazón, señorías, por su paciente atención, y le ruego, señor presidente, que tenga bien dar la palabra al profesor Dupuy, quizá después de la pausa, como usted lo estime más conveniente.